Estamos de vuelta nosotros, seguimos aquí en la mañana de 5 días televisión, hoy en un horario atípico. Normalmente siempre tenemos las noticias internacionales, pero hoy queremos justamente compartir una visita internacional también. La señora Claudia Avellaneda, docente del Global MBA de la Universidad Americana, está llevando adelante el tema del comportamiento organizacional, principios y prácticas, una cuestión muy interesante, hasta sistémica diría yo, ¿no? Que hace falta trabajar a nivel país y bueno, están ellos viviendo esta experiencia. Me comentaba que ya están cerrando un poco el módulo de la profesora y que bueno, vamos a conocer un poco más detalles. Doña Claudia, gracias por su visita. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá en Paraguay. Esta es mi segunda oportunidad. En visitar Paraguay, ¿cómo ha encontrado? ¿Hace mucho tiempo de distancia entre una visita y la otra? Hace un año precisamente estuve acá haciendo investigación. Había olvidado qué tan agradables son los paraguayos. Ujú. La cultura paraguaya es muy cálida, es muy satisfactorio estar acá. Qué interesante. En un país en un pujante crecimiento, ¿no? Paraguay está viviendo números interesantes. Eso es importante resaltar. Siempre que tomo un taxi o algo, pregunto qué tan fácil es obtener empleo en Paraguay. Y me ha quedado impresionada de que la mayoría de ellos dicen es fácil obtener trabajo en Paraguay, hay oportunidades de trabajo. Entonces, eso implica de que la economía realmente está pujante. Conozcamos un poco más de doña Claudia. ¿Dónde se formó su trayectoria, profesora? Muchísimas gracias. Soy colombiana de nacimiento. Estudié en Colombia, en norte de Santander. Después estudié bacteriología y laboratorio clínico en Bogotá. Después de eso, establecí mi propio laboratorio clínico en Cúcuta, en todo el límite con Venezuela. Trabajé como 10 años en mi propio laboratorio clínico. También durante ese tiempo fui parte del Ejército de Colombia como teniente del Ejército. Pero siempre me interesaba el porqué las políticas públicas funcionaban en ciertos países y no en otros países. Y quería saber el porqué el subdesarrollo de ciertos países en el mundo. Entonces decidí un día empacar mis maletas e irme para Estados Unidos simple y llanamente a aprender inglés. No tenía ni la más mínima idea de una palabra en inglés. En ese entonces no existían celulares, en ese entonces no existían aún computadores. Hasta ahora estaban emergiendo los computadores. Llegué a Estados Unidos, estudié solo 3 meses de inglés en la Universidad de Texas A&M y en esos 3 meses me di cuenta de que ya no quería regresar a Colombia desafortunadamente y que quería seguir mi carrera. Como pude, traté de complementar mi inglés porque obvio que en 3 meses es imposible de adquirirlo y empecé a hacer una maestría en ciencias políticas. Después de que terminé la maestría en ciencias políticas, hice un doctorado en ciencias políticas y después ya de 6 años del doctorado en ciencias políticas, el cual lo dediqué simplemente a estudiar el desempeño de las organizaciones públicas en Latinoamérica. Especialmente me enfoco en todos los municipios de la región de Latinoamérica y en las gobernaciones. Entonces busco entender qué es lo que hace más exitosa una organización pública, si es porque adoptan herramientas de la parte privada o si es porque adoptan herramientas del sector non-profit y analizo con qué correlaciono esos indicadores de desempeño, ya sea con las calificaciones o las calidades del alcalde o del gobernador o con las calificaciones de los empleados. Después de que me gradué de la Universidad de Texas A&M, entonces trabajé 5 años en la Universidad de Carolina del Norte, en Charlotte. Después de esos 5 años, empecé a trabajar con la Universidad de Indiana, donde estoy ahorita, Indiana University, la cual somos los número 1 en administración pública en los Estados Unidos. Somos número 1 en gerencia pública, número 1 en administración financiera, en non-profit management y también en política ambiental. Ya llevo trabajando 10 años en la Universidad de Indiana y el año pasado estuve un año en la Universidad de Stanford como un fellow residente. Dadas las conexiones que tuve en una ocasión con el embajador de Paraguay en Washington, pudimos crear un acuerdo y un convenio entre mi universidad y el gobierno de Paraguay a través de Becal, para que Becal por favor enviara 20 estudiantes paraguayos a iniciar maestrías en la Universidad de Indiana. Desafortunadamente durante ese tiempo COVID emergió y no se ha podido implementar ese programa. Entonces a raíz de eso adquirí algunas conexiones con la Universidad Americana y esta es la primera vez que me invitan a editar este curso de comportamiento organizacional. Que definitivamente, y por lo que escuchaba y un poco su experiencia, vivir un poco la dinámica de
radicarse, porque está ya radicada, me imagino, en este país que menciona los Estados Unidos. La dinámica organizacional en ese país y en la construcción de equipos es muy importante. En comparación a América Latina, tal vez tengamos otras características nosotros y construimos comunidad de manera muy diferente en la cual ellos lo hacen, ¿no? O lo hacen los orientales. ¿Cuáles son esas características en América Latina que a veces nos ponen en una situación de retraso, diría yo? Exactamente. La cultura realmente es la que explica todo. Los latinoamericanos tenemos un tipo de cultura que es más, se puede enmarcar en la colectividad, mientras que la cultura americana es muy, muy individualista. Sin embargo, por el hecho de ser individualista, aprecian todos los méritos que una persona tenga. Y eso es algo que yo admiro de los americanos. No importa usted de dónde es, si usted es una persona productiva, usted va a ser remunerada independientemente de quién es, de dónde venga, de la edad. Eso es algo admirable y que yo comparaba mucho pues con mi propio país, que si usted no tiene las conexiones políticas, de pronto puede estar muy bien calificado, pero no va a obtener de igual manera los mismos oportunidades. Mientras que allá, pues ustedes podrán entender, una persona latinoamericana, ya llegué mucho mayor a aprender el idioma, aún tengo un acento hispano, pero a pesar de eso me han abierto las puertas y estoy pero súper agradecida con ese país. Entonces sí, esa cultura nuestra influye mucho en la forma como organizamos nuestras organizaciones. Por ejemplo, una cosa que ellos enfatizan mucho es la planificación, algo que a nosotros nos falta mucho. La planificación se hace con 5 años en adelante, la planificación estratégica, y a ese plan estratégico se le hace un plan B de contingencia en caso de que ese no funcione, y además de eso se hace otro plan de contingencia si el plan A y el plan B no funciona. Entonces eso permite que realmente se puedan atacar algunos problemas que puedan emerger y que nosotros no tengamos la certidumbre acerca de eso. Mientras que acá muchas veces esperamos es hacer reactivos. Cuando aparece el problema, ¿qué vamos a hacer? Mientras que ellos eso lo estudian con mucha anterioridad para ya tener planes o escenarios, posibles escenarios, y saber qué hacer en cada uno de estos escenarios. Doña Claudia, la otra cuestión también que me parece importante en eso que estaba diciendo y su especialización, que son también los gobiernos locales, los gobiernos departamentales. Hay una suerte de desconexión tal vez con el gobierno central en estos polos de desarrollo muy importante en territorio. ¿Cómo se da vuelta a eso? ¿Cómo se empieza a trabajar? Normalmente los intereses políticos no rayan en lo que deberían ser los intereses reales de estas comunidades. ¿Cómo se construye? De esos lugares para arriba, hay que construir puentes de diálogo. Paraguay tuvo muchos interesantes casos de experiencia donde vinieron personas interesantísimas. Suele visitar aquí Bernardo Toro en el ámbito de la educación, es un colombiano muy reconocido. Hablarnos justamente sobre esa dinámica de dinámica social que hay que construir entre todos juntos. ¿Por qué nos cuesta tanto? Los gobiernos han adoptado muchas reformas para tratar de fomentar el desarrollo administrativo, político y fiscal a nivel de los gobiernos subnacionales. Una de las mayores reformas que se ha adoptado ha sido la descentralización, darles autonomía a los gobiernos subnacionales. La mayor parte de los países que son pequeños tienden a no adoptar la descentralización porque ellos creen de que es muy fácil administrar desde la parte central hacia los gobiernos subnacionales. Colombia, por ejemplo, ha tenido un muy buen éxito con la descentralización. Ahora, hay países que son federales, pero aún así no son tan descentralizados como es Colombia. Por descentralización se entiende es darle autonomía tanto política como fiscal y como administrativa a los gobiernos subnacionales. En el pasado, por ejemplo, los gobiernos locales no podían elegir sus propios líderes. Esos líderes eran nombrados por el gobernador y a su vez los gobernadores eran nombrados por el presidente. A raíz de la descentralización política, ya los gobiernos locales empezaron a elegir sus propios líderes, empezaron a elegir sus propios concejales, y eso ha permitido muchísima oportunidad política para las personas a gobierno local. Es cierto, si no están preparados para gobernar, por lo menos aprenden a través de estas elecciones locales y poco a poco se van asesorando más.
Las relaciones intergubernamentales son imprescindibles para fomentar el desarrollo a nivel subnacional. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional por lo general tiende a estar más preparado que los gobiernos subnacionales. Entonces esas relaciones intergubernamentales permiten de que haya la capacitación técnica, la capacitación financiera, la capacitación política que se necesita a nivel local. Fuera de eso, ahora hasta se está viendo mucho que los gobiernos subnacionales, en vista de que tienen falta de recursos, ellos mismos han empezado a ser proactivos y están haciendo algo que se llama la paradiplomacia. ¿Qué es la paradiplomacia? En lugar de esperar que el gobierno central les traiga fondos a través de los gobiernos extranjeros, ellos mismos están buscando fondos extranjeros directamente con gobiernos extranjeros. Eso se ve mucho, por ejemplo, en el caso de Brasil. Precisamente hace poco escribí un artículo acerca de la paradiplomacia en los gobiernos subnacionales en Brasil y me quedé impresionada y estaba analizando cuáles son los factores en que influyen en que un gobierno subnacional empiece a practicar la paradiplomacia y eso influye mucho, por ejemplo, en la capacidad proactiva del alcalde, la capacidad proactiva del gobernador, el nivel de educación, la capacidad de emprendimiento que tenga, la capacidad de gestión y obvio que las redes que tenga a nivel exterior. ¿Cómo llega eso a generar una suerte de conflicto? Me parece interesante como caso de estudio. Estamos entrando nosotros dentro de un nuevo periodo. El 15 de agosto asumen nuevas autoridades. Asumen también una suerte de continuidad con líderes de gobiernos locales en muchos de los lugares. Van a tener que construir puentes de diálogo entre ellos. Pero eso último que decía como ejemplo, construye liderazgos en territorio que tal vez genere una suerte de celosía con el gobierno central. Esas son cuestiones que hay que ir dejando atrás, ¿no? Definitivamente, porque el gobierno nacional no quiere que los gobiernos subnacionales se vuelvan dependientes de todos los fondos del gobierno nacional. Si yo fuese presidente, yo quisiera que los gobiernos subnacionales tuvieran su propia fuente de ingreso, ya sea con la recolección más de los impuestos de propiedad, con recolección de impuestos de ventas. Entonces yo debería fomentar que ellos adquieran estos fondos externos. Al contrario, en ningún momento yo debería estar celosa de eso. Se puede presentar, por ejemplo, eso fue el caso, y no es realmente un caso muy similar, pero algo similar sucedió en Ecuador. ¿Qué pasó? En Ecuador había muchísima presencia de organizaciones no gubernamentales, pero el presidente Correa en ese entonces, eso fue en el 2011, si no me equivoco, pasó una ley limitando y regulando más la presencia de las organizaciones no gubernamentales en Ecuador. Y esas organizaciones no gubernamentales estaban generando muchísimos ingresos a niveles subnacionales, pero eso se canalizaba a través del gobierno nacional. Después, a partir de esa ley de 2013, ¿qué pasó? Que ya los gobiernos subnacionales estaban encargados de recolectar sus propios ingresos a través de las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué se vio? Que los gobiernos subnacionales estaban no preparados para asumir esa carga. Y resulta ser que como ellos no tenían las condiciones, no tenían el conocimiento y no tenían la capacidad, se ve precisamente y magnífico cómo el ingreso de las organizaciones no gubernamentales, los aportes que hacían a través de finanzas, disminuyó notoriamente después de que esa ley empezó a funcionar. Ya poco a poco los gobiernos nacionales han empezado a aprender cómo es que debemos abordar las organizaciones no gubernamentales, cómo lograr conectarnos con ellas, cómo hacer un buen networking, y algunos de ellos ya están empezando a recolectar más beneficios. Interesantísimo, realmente creo que vale la pena conocer detalles de esto que estamos hablando a mayor profundidad. Lastimosamente ya está cerrando este módulo, pero la gente puede conocer más detalles seguramente a través de este Global MBA que están haciendo en la Universidad Americana al respecto. Pero me gustaría que nos deje algunas líneas de reflexión y pensamiento en torno un poco a su expertise en el tema de comportamiento organizacional. Estamos viendo semana tras semana la conformación de un gabinete. Eso llevará también en sí después a la compactación entre todos para trabajar esto y veremos cómo va un poco ese comportamiento organizacional de estas personas que van a llevar el rumbo del país por los próximos 5 años. ¿Dónde tienen que enfocarse o cómo deberían enfocarse? Tomando como ejemplo eso, pero a nivel general. Siempre le digo a mis estudiantes en Estados Unidos, a no ser que usted vaya a trabajar en el desierto, usted siempre va a trabajar en una organización.
Y para poder conocer y trabajar en una organización, usted tiene que entender cuáles son los factores que usted puede controlar y los factores que usted no puede controlar. El simple hecho de cómo usted organiza las unidades de su organización va a fomentar una cultura diferente y una satisfacción diferente entre los empleados. Por esa razón hay que saber cuál es el tipo de diseño organizacional que permite mayor productividad entre los empleados. Otro factor muy importante, por ejemplo, es la toma de decisiones. ¿Qué tipo de proceso usted adopta para la toma de decisiones dentro de una organización? ¿Es una toma de decisiones que es, ¿cómo se dice?, que permite que todo el mundo participe, o es una toma de decisiones unilateral? ¿Cada cuánto se toman esas decisiones? ¿Cómo usted plantea, por ejemplo, el conocimiento de nuevos problemas de la organización? ¿Quién trae los nuevos problemas de la organización? ¿Hay un campo en el que usted permite que los problemas fluyan normalmente y que le lleguen a su conocimiento, o usted aprende los problemas ya cuando es en última instancia? El comportamiento organizacional es la principal clave para usted poder gerenciar. Si usted no conoce todos los factores que influyen en el comportamiento de una organización, si por ejemplo el gerente de este periódico no conoce cuáles los factores que influyen en el comportamiento de sus empleados, qué motiva a los empleados a ser productivos, qué descontenta a los empleados para ser productivos, cuál es el mejor diseño para fomentar la productividad de los empleados, cómo estimular a los empleados, cómo facilitar que esa toma de decisiones sea más conjunta y que no la tomen de una manera unilateral, cómo conocer cuáles son los problemas que hay en la organización y que yo de pronto no tengo el tiempo y no tengo la información. Todo eso es lo que nosotros discutimos en el comportamiento organizacional. Doña Claudia, y ahí pues, llegando al final, porque nos queda 2 minutos más, pero quiero aprovechar eso que usted estaba diciendo en ese debate que existe entre lo público y lo privado, ¿no? El concepto del comportamiento organizacional. Cuando hablamos del sector público, siempre entramos en una suerte de berenjenal, con muchas espinas, con cultura de comportamientos ya preestablecidas por la práctica en sí de la gente. Y normalmente se dice, lo público es muy diferente a lo privado. ¿Es así? Hay muchísima discusión y muchísima investigación acerca de eso, pero a raíz de 1990, a los principios de 1990, acuérdense que se tomó esta nueva reforma que se llama la nueva gerencia pública. La nueva gerencia pública consiste en adoptar del sector privado muchísimas herramientas para poder administrar. De ahí que ahora el sector público hace outsourcing para poder producir ciertos servicios. Ahora el sector público también toma muchísimas de las prácticas del sector privado. Obvio que hay mayores regularización en el sector público, que de pronto eso es lo que lo hace más difícil. Y también que las tomas de decisiones tienden a tener mayores consecuencias. ¿Por qué? Cuando se va a implementar una política pública, esto va a afectar toda la población de un país, mientras que al sector en la parte privada de pronto no es el caso. Pero ya ahora realmente son muchísimas las herramientas del sector privado que se adoptan en el sector público, que están, algo que se llama en academia, desvaneciendo los límites entre los sectores. Ya no sabemos dónde empieza el sector público, el privado y el non-profit. ¿Por qué? Porque todos entre los tres se están cooperando. Es más, ya no utilizamos el tema de gobierno, ahora se dice es gobernanza. ¿Por qué gobernanza? Porque la gobernanza incluye los tres sectores y cómo ellos están contribuyendo a la prestación de servicios del sector público. Y por último, el elemento transversal, que es la transparencia, que se busca como objetivo final, me imagino que eso dentro de lo que es el tema del comportamiento organizacional. Exactamente. Una de las herramientas que se está utilizando para promover la transparencia es el gobierno digital, e-government. Con el gobierno digital, ¿qué se espera? Que los clientes puedan aportar, ya sea con evaluación del servicio, ya sea expresando cuáles son las necesidades que tienen para que el sector público aprenda qué es lo que se necesita, y lo mismo pasa en el sector privado. Entonces esa herramienta ha facilitado mucho de que esa transparencia se fomente. Otra manera es con la evaluación de desempeño, y esas evaluaciones de desempeño hay que ponerlas al servicio de la comunidad, que se vea cuáles son los indicadores que se están utilizando para la evaluación de desempeño. Profesora, muchísimas gracias por su visita. Ojalá la tengamos próximamente de vuelta aquí en Paraguay para seguir hablando sobre este tema. Seguramente los que quieran conocer más detalles pueden acercarse hasta la Universidad Americana y conocer más detalles sobre este Global MBA. Y bueno, vuelvo a repetir el deseo de tenerla próximamente en Paraguay.
Igualmente, y por favor no olviden que nunca es tarde para educarnos. Entre más aprendamos, mucho mejor. Y entre más aprendamos, nos damos cuenta de que menos sabemos. Entonces, espero que por favor sigan su educación y especialmente en la Universidad Americana. Gracias. Gracias, profesora Claudia Avellaneda, nosotros de visita también comentándonos esto tan importante sobre el tema del comportamiento organizacional. Hacemos la pausa, enseguida estamos con Samuel Acosta en minutos con Monitor Económico.